Lo que desearía haber sabido al comienzo de mi camino espiritual es cómo pequeñas semillas de fe pueden crecer hasta convertirse en grandes árboles de gracia. En un campo enorme, el nombre Jesús está grabado en la tierra. De este suelo sagrado, una sola semilla de uva comienza a brotar. Con cada momento, crece más alto, transformándose en una vid frondosa, llena de frutos bajo un cielo estrellado. Las ramas se extienden, pronto rodeando el mundo, simbolizando la expansión de la gracia y los milagros de Dios. Este es el viaje de fe que emprendemos en la iglesia Eclesia GDT. Únete a nuestra escuela de multiplicación. Como una pequeña semilla, tienes el potencial de convertirte en un gran árbol, bendiciendo a toda la tierra. Juntos, cumplamos esta hermosa promesa del reino. Forma parte de esta increíble transformación. Sé testigo del poder de la gracia y crece con nosotros. Visita iglesiaeclesiac.cl para aprender más. De semilla a árbol, llevemos su amor a cada rincón. Buenos días, Iglesia Eclesia, Gobierno de Dios en la Tierra. Estamos aquí para seguir nuestra clase de escuela de multiplicación de discípulos. Repito, mi objetivo tiene que ver con entender lo que es la palabra discipulado, qué es lo que es discipular, qué es lo que es saber cómo tenemos que discipular en realidad. Nuestro objetivo es ese, para nuestra iglesia. No estamos dándole una técnica o un método para crecer. Estamos explicando lo que es discipulado para luego empezar otra materia más que tiene que ver con los procesos para la multiplicación. Pero hoy día hay que entender que la multiplicación depende de cómo vamos a ser discípulos. Así que es el comienzo de nuestras clases y yo estoy súper contento en esta escuela de multiplicación porque sé que Dios nos va a bendecir de una forma extraordinaria. Bueno, vamos a hablar del cuarto punto, es el inicio del discipulado. Esta es la lección 4. Billy Graham dijo: la decisión es el 5%, el seguimiento de la decisión es el 90%. Toda persona que ha nacido de nuevo es un milagro de la gracia de Dios. Dentro del plan de Dios está previsto que cada nueva vida así crezca hacia la plenitud de Cristo. Es indispensable un saludable nacimiento espiritual para el crecimiento de ese discípulo. Algunos casos de retardo espiritual en los miembros de la iglesia pueden relacionarse con la falta de claridad en su decisión inicial. El tiempo excesivamente largo que se deja transcurrir desde la decisión hasta que se inicia un seguimiento es un importante factor negativo. Dentro de las primeras 24 horas, el nuevo convertido debe ser objeto de oración, debe ser contactado personalmente. Considere que el seguimiento no se efectúa con uno o dos cultos, sino con una atención continua, como lo hizo Jesús durante 3 años, o el apóstol Pablo a Timoteo o a Teófilo, haciendo Lucas un discipulado a Teófilo. Ahora, Billy Graham, repito, dijo: la decisión de la persona solamente es el 5%, pero el otro 95% depende exclusivamente del seguimiento que le hagamos a esa persona, para aclararle su paso, para confirmarlo, para fortalecerlo y para que sea parte importante del cuerpo de Cristo. Así que de nosotros depende. Vamos a mencionar 4 formas de seguimiento según Primera de Tesalonicenses, que es el libro que vamos a ver. ¿Cómo pudieron los discípulos transformar a un pequeño grupo de personas sin adecuación en discípulos vibrantes que revolucionaron el mundo romano en unos pocos años del primer siglo? Vamos a ver esa actitud que tuvieron los discípulos en el seguimiento. El Evangelio penetró en el mundo conocido en los primeros 33 años de la resurrección de Cristo. Esto fue logrado sin la ayuda de hojas escritas, sin la ayuda de teléfonos, sin la ayuda de televisión, sin la ayuda de celulares, sin la ayuda de correo electrónico, sin la ayuda de canales de YouTube. No fue hecho con esto, sino con un seguimiento constante hacia el nuevo creyente. Los creyentes usaron la comunicación persona a persona. Algo ocurría con los nuevos cristianos que cambiaba la dinámica de sus vidas en medio de la calamidad del mundo antiguo. Esto, por favor, tenlo presente. Había un seguimiento a pesar de que no había ningún recurso de los que hoy día tenemos nosotros. La primera epístola de Tesalonicenses fue una de las primeras cartas escritas que contienen tantas enseñanzas sobre el seguimiento inicial como cualquier otro libro. A continuación,
se encuentra lo que Pablo enseña. Vamos a ver. Primero Pablo comenzó a usar lo que podía tener en esos medios, porque la iglesia era grande, las distancias obviamente eran exageradas para el tiempo actual nuestro. Nosotros tenemos un vehículo, un avión, podemos ir de allá para acá, la locomoción, el colectivo, y podemos llegar a cualquier parte rápidamente. Pero en este tiempo era muy difícil. Y las distancias obligaron a Pablo a usar el primer método, que fue la correspondencia personal. Eso logró que hubiese un seguimiento hacia los nuevos creyentes sin dejarlos desamparados. Pablo efectuó seguimientos a los nuevos creyentes por cartas personales. La mayor parte del Nuevo Testamento está constituida por una serie de cartas personales que tenían como objetivo hacer seguimiento a miembros en particular. ¿Te das cuenta? Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¡Qué extraordinario! ¿Cómo podemos usar ese concepto en nuestro tiempo? Bueno, ellos tenían que hacerlo de una forma soberana, con los medios que tenían. Hoy día nosotros tenemos medios, pero nunca podemos dejar que la gente no tenga ese seguimiento. Podemos usar los correos electrónicos, ellos no lo tenían, pero tenían cartas. Podemos usar estudios bíblicos, podemos usar el canal de YouTube. Tenemos de alguna forma tantos medios que podemos usar para tener un seguimiento individual con la persona. Pedro y Juan escribieron cartas para hacer seguimiento a aquellos que se habían separado. Ni un nuevo creyente en el tiempo de los apóstoles quedó sin ser seguido, sin tener una forma de comunicarse con ellos para que no quedaran al aire. El segundo paso que fue la intercesión personal. Las cartas de Pablo a las nuevas iglesias revelan la importancia que le asignó a la intercesión personal. Si leemos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pablo tenía una lista de todas las personas que había alcanzado, y él lo que hacía era siempre dar gracias a Dios por todos y por memoria de todos. Eso habla de un hombre que no solo se preocupó de enviar cartas para hacerle un seguimiento, sino también de orar por esa persona para hacerle un seguimiento espiritual. En 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 dice: orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. ¡Wow! No solo él estaba adoctrinando con cartas, sino que también Pablo estaba orando por ellos día y noche para que sea completado lo que le faltaba a su fe. ¿Te das cuenta que solamente el 5% es la decisión de un nuevo creyente de acercarse a Cristo? El otro 95% le corresponde al seguimiento que va a hacer cada uno al nuevo convertido. Y uno de los seguimientos tiene que ver con la oración, interceder por ese nuevo convertido. El libro de Efesios, capítulo 3, verso 3 al 14 dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Ser un discipulador y discipular a gente tiene que ver con que un hombre y una mujer se transforma en un intercesor de esa persona. No lo suelta en oración. Estás ahí hasta que vea crecer la fe de ese hombre y esa mujer para que ese después sea un multiplicador y continúe la obra del Señor. Por eso Jesús, cuando oró por los discípulos, vuelvo a decir, Él oró por los discípulos y dijo: Padre, te pido por estos y por los que han de llegar por el testimonio de esto. Sabía que había una cadena,
Había un efecto mariposa que uno golpeaba a uno con la doctrina, con la oración, con la intercesión, para que a su vez cuando consolidara la fe del próximo, también hiciera lo mismo a otro, y así, hasta nuestros tiempos y hasta que Cristo venga. Todo discipulador debe ser un hombre de oración. La intercesión suministra refuerzos. Por eso es necesario orar por los nuevos creyentes para que no desmayen y caigan. ¿Cómo y cuándo debemos interceder por los nuevos creyentes? Haga una lista de oración con los nuevos creyentes en su libreta de oración. Nosotros en la iglesia hemos impulsado a que todos tengan una libreta de oración. Segundo, pida a los nuevos cristianos que adopten a un nuevo cristiano en su oración intercesora personal durante la semana. O sea, no solo estoy orando por la persona, sino que el nuevo también tiene que empezar a orar adoptando a otro, orando por otro. Te adopto en oración. Así, el discipulado se maneja en el mundo espiritual, no solo en lo terrenal. La mayoría de nosotros estamos espiritualmente donde estamos, porque alguien ha orado con fe por nosotros. Durante mucho tiempo, Pablo menciona una lista de por lo menos 18 personas o familias por las cuales él oraba en el libro de los Romanos. Así que imagínense, un discipulador debe ser una persona que está constantemente haciéndole un seguimiento al nuevo a través de la enseñanza y por sobre todo la oración. Tercero, representantes personales. Vuelvo a decir, tercero, representantes personales. Pablo a menudo ayudaba a los nuevos creyentes a través de representantes suyos, alguien a quien él había entrenado personalmente para ministrarles. Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 5 dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo, mas acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pablo está diciendo una realidad del corazón. Está diciendo: wow, sé que el diablo les puede robar la fe. Por lo mismo, como yo no puedo estar, porque ustedes sabían de mis tribulaciones y de lo que yo iba a pasar, yo les envío a un delegado, alguien de mi entera confianza, para que les consolide y les fortalezca en la fe. ¿Te das cuenta que lo que estamos hoy día aprendiendo son el inicio del discipulado, que hay un seguimiento que hay que hacerle a las personas? Y en el seguimiento, lo primero es la correspondencia personal o los elementos que Dios nos da para enseñar la palabra. Lo segundo es intercesión personal. La intercesión personal es importante dentro del trabajo de discipulado. Y tercero es representantes personales. Gente que va a discipular y va a discipular a otro y nos va a representar. Fue enviado a administrar porque Pablo no podía ir. Epafrodito, Timoteo, Tito y otros fueron también enviados. Pablo enviaba a hombres, a mujeres de su misma mentalidad, hombres que estaban sellados con la misma convicción, orientación que su entrenador. Acerca de Timoteo, Pablo explicó en Filipenses capítulo 2, versículo 22: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Te das cuenta que tiene que ver no con que tú lo hagas todo, sino con que tú tienes que orar y delegar, y ese que tú vas a delegar se va a transformar en un intercesor, porque tiene tu mismo espíritu y va a ministrar a otro, y esos van a crecer y también se van a tener que delegar responsabilidades para que atiendan a otro, y así sigue la cadena de multiplicación. ¿A cuántas personas hemos entrenado para que hagan nuestro mismo trabajo? Es la pregunta que yo y tú tenemos que hacer.
El cuarto punto es un contacto personal, que esta es una de las cosas muy importantes. El cuidado que es ejercido con tierno amor por un creyente más maduro es una necesidad esencial en cada convertido. Las cartas son buenas, creo, la oración es muy importante, lo tenemos clarísimo esto, como también lo es enviar representantes personales. Pero nada puede sustituir el contacto personal. Satanás sabe esto y se propone tener la visitación regular, el juntarse con personas para ser ministrado. Pablo estableció un buen modelo. Él nunca predicaba para retirarse inmediatamente. Aunque se menciona específicamente 3 sábados, algunos estudiosos creen que Pablo pasó aproximadamente 3 meses en Tesalónica. Durante ese tiempo dedicó cientos de horas a los convertidos. ¡Wow! El tiempo, la calidad de tiempo personal con la gente nueva es importante. 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 11. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Qué manera más espectacular de Pablo explicar por qué es importante el trabajo personal. Y es uno de los puntos muy interesantes en esto. No se puede sustituir por lo demás. Lo demás es un apoyo. ¿Qué? Los correos electrónicos, canal de YouTube y todo esto es un apoyo. Pero la intercesión y el trabajo personal, persona a persona, face to face, es lo que va a garantizarte un logro y un éxito sorprendente en lo que Dios te está presentando como trabajo. Tal como lo sugiere el ejemplo de Pablo, la dinámica de grupos y las reuniones son necesarias para ayudar al convertido a desarrollarse hacia el discipulado, pero el tiempo individual producirá discípulos más sólidos y maduros. La mayoría de los recién nacidos espirituales tienen problemas que solo pueden resolverse sobre una base privada e individual. El trabajo discipular entonces es realizado por alguien, no por algo. La literatura es buena herramienta, pero es solo eso, una buena herramienta. Finalmente, Dios usa carne y sangre llena del Espíritu Santo para edificar vidas. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que vamos a resumir. El inicio de discipulado en la clase número 4 que estamos viendo está diciendo que la decisión es solo el 5% del nuevo creyente, pero el seguimiento a ese hombre que tomó decisión es el 95%. Tenemos que hacer un seguimiento a ello. Así que hemos mencionado 4 formas de seguimiento y estas 4 formas están en la siguiente orden. Primero, correspondencia personal. Hay que buscar la forma, llamarlos, mandarles correos, WhatsApp, estudios, todo. Lo segundo es intercesión personal. Pero indispensable, impagable que la persona tenga una cobertura en la intercesión personal. Tercero, representantes personales. O sea, tú discipulas a uno y estos van a ser tus representantes para que sigan discipulando y haciendo fortalecer la fe de otros. Y cuarto, y muy importante, contacto personal, face to face. Esta es la clase y espero que tú y yo seamos instrumentos en las manos de Dios. Bendiciones.